Bien, decíamos, la carga trifásica está compuesta por tres impedancias de fase que están conectadas, en este caso, en estrella. ¿Qué significa que están en estrella? Que tienen un punto o un extremo en común, las tres impedancias de fase. Entonces, cuando hablamos de la ley de Ohm, dijimos que la ley de Ohm, en palabras, decía que el voltaje aplicado al elemento es igual al elemento multiplicado por la corriente. En este caso, mi elemento, ¿quién es? La carga. Pero la carga está constituida por tres impedancias de fase. Entonces, es mejor hablar de la impedancia de fase que hablar de la carga. Pero ojo, otra vez, insisto, mi carga trifásica, no importa cómo esté conectada, es alimentada con voltaje de línea. Pero la impedancia de fase de la carga trifásica depende de su conexión. En este caso, que está en estrella, la impedancia de fase está siendo alimentada por una línea viva y un neutro, que para nuestro caso dijimos que D de fase era igual a B de línea neutra. ¿Que va a ser igual a quién, dice? Al elemento. ¿Quién es el elemento en este caso? La impedancia de fase. Multiplicado, dice, por la corriente que lo atraviesa. ¿Quién es? Y de fase o y de línea, que ya habíamos aclarado, era la misma. Permítanme. Entonces, lo que hay que tener cuidado aquí es lo siguiente. Voy a quitar otra vez esto. Y vamos otra vez a aclarar. Mi carga trifásica está constituida de tres impedancias de fase iguales a un 13. Exactamente iguales. Ahí no cambia nadita. Y de nuevo, la ley de Ohm en palabras decía, el voltaje aplicado al elemento es igual al elemento multiplicado por la corriente que lo atraviesa. En este caso, es mejor hablar de la impedancia de fase y no hablar de la carga cuando se habla del voltaje, porque se mira mucho más sencillo. Digo, ¿cuál es el voltaje aplicado al elemento? ¿Cuál es el elemento ahorita? La impedancia de fase. ¿Cuál es el voltaje aquí? Dijimos, voltaje de fase, porque está aplicado a la fase, por eso se le llamó así, o el voltaje de línea neutro, porque está entre una línea viva y el neutro. Entonces, voltaje de fase igual a voltaje de línea neutra. Igual dice al elemento donde aplicamos el voltaje. ¿Cuál es el elemento? La impedancia de fase. Multiplicada, dice, por la corriente que circula a través del elemento. En este caso, como está en estrella, sabemos que la corriente de línea es exactamente igual a la corriente de fase. Entonces, es mejor poner I de fase. O puedo poner I de línea, pero se utiliza, al menos yo uso más poner I de fase. Hay gente que solo pone I. ¿Por qué? Porque dice que como en un trifásico I de línea es igual a I de fase, la denominan I. Y tiene toda la razón, pero me gusta hacer la diferencia de eso. Entonces, voltaje de fase, que es el mismo de línea a neutro, va a ser igual a Z por I de fase. Entonces aquí, cuando ya quisiéramos hablar de la otra formulita que teníamos en monofásicos, que decíamos potencia igual a V por el conjugado de la corriente. Ya se complica. Ay, me llevó quien me trajo.
Disculpen, pero me quiere dar todo si me estoy tomando un té. Aquí la cuestión se complica un poquito porque dijimos que ya la carga no es puramente resistir. Y hablar de carga, hay que hablar de la impedancia de fase que compone la carga. Y al hablar de esa impedancia de fase, cuando hablamos de la energía que consume la carga trifásica, ya no podemos hablar de P. Ahora hay que hablar de S. A S la vamos a conocer con el nombre de potencia compleja o potencia aparente. Cualquiera de las dos denominaciones es la misma, potencia compleja o potencia aparente. Esa potencia la vamos a denominar S. Esa S va a ser igual a la misma formulita que teníamos antes, de por I conjugado. Solo que antes en el monofásico, el ángulo del voltaje era igual al ángulo de la corriente y se cancelaban. Aquí ya eso no se da. Ya no es lo mismo, porque ya estamos hablando de carga trifásica. Como allá la carga era puramente resistiva, eso provocaba que el ángulo de la corriente y el ángulo del voltaje fuesen iguales, y cuando encontrábamos la energía que consumía, los ángulos se cancelaban, y por eso solo nos quedaba P. Ahora no. Como ya estos ángulos van a ser diferentes, aquí ya ocurre una cuestión que complica increíblemente la cosa. Además de que antes nosotros hablábamos de que en una carga solo existe un voltaje y solo existe una corriente. Ahora sabemos que en una carga trifásica existe voltaje de línea y existe voltaje de fase, que no importa en las corrientes porque son iguales. Pero entonces aquí habría que tener que identificar cuál voltaje es, aunque no me importe la corriente porque son corrientes de línea como corrientes de fase, son iguales. Pero aquí sí tendría que ser una distinción en cuanto a qué voltaje se le aplica. A la fase, no a la carga, porque a la carga ya dijimos es alimentada con voltaje de línea. Pero la impedancia de fase, dependiendo de su conexión, que como vamos a ver estrella y delta, habrá que saber cuál es el voltaje que se le aplica a la impedancia de fase. Entonces, esto aquí es mejor hablar de lo que consumen ellas, las impedancias, y no de lo que consume la carga, porque al final la carga está compuesta por las tres impedancias de fase. Entonces, es mejor hablar de lo que consume la impedancia de fase y no de lo que consume la carga, para al final llegar a lo que realmente consume la carga. Entonces, vamos a hablar de la impedancia de fase y no de la carga ahorita. Vamos a decir, bien, mis impedancias de fase son exactamente iguales entre sí. Por lo tanto, yo podría decir, la potencia que consume cada una de estas impedancias va a ser igual. ¿Por qué? Porque esto vale tanto, vale igual y vale igual. Entonces, vamos a decir, ¿recuerdan que les decía en un monofásico, en cargas monofásicas de línea a línea, se balancean por sí solas? ¿Por qué? Porque las líneas vivas le entregan la energía a la carga y la misma corriente que entrega la línea 1 la va a entregar la línea 2. Igual pasa aquí. Si esta es mi carga, la corriente que circula por aquí es exactamente la misma por aquí y es exactamente la misma por aquí. De manera ideal de nuevo. Porque no es verdad en la práctica. Varía un poquito, no es mucho, pero varía un poquito. Cuando son nuevas. Cuando ya la máquina va trabajando mucho tiempo, por ejemplo, se los puedo poner como una analogía, los pistones de los carros, en los carros. Cuando los carros son nuevos, los 4 o 6 pistones que tenga, trabajan igualito, la misma.
Los 4 o 6 pistones trabajan igual. Pero a medida el motor se va poniendo viejo, algún pistón trabaja más que otro o menos que otro. Lo mismo ocurre aquí. Ellos se van desgastando, entonces van perdiendo propiedad. Y ya no podemos hablar de que las corrientes sean iguales, pero sí los voltajes, porque hemos dicho infinidad de veces que nosotros el voltaje no lo podemos tocar. El voltaje lo da el ENE y ese es intocable. El que podemos regular son las corrientes. Entonces, debido a eso, nosotros podemos decir que la potencia total que consume la carga sería la potencia que consume la fase 1, la potencia que consume la fase 2, más la potencia que consume la fase 3. Pero como son iguales entre sí, sería 3 veces la potencia de fase. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿O están mamados? Hablen o caen para siempre. En mi caso, solo en la última parte que cuando explicó la potencia de ese, ahí La potencia de la fase o de la carga. Igual, de la ¿va? fase. Bueno, ahí dejémoslo. De esta manera ya se terminó la hora. Mañana lo continuamos y volvemos a aclarar eso de la potencia. Cuídense mucho, estudien mucho. Nos vemos mañana. gracias, Gracias, buen día. ingeniero. Cuídense.